¿Qué tal? Esperando que se encuentren de la mejor forma posible, les comparto este contenido que les había prometido y comienzo dando unas pequeñas disculpas debido a que yo pensaba tener este trabajo ya terminado para el fin de semana. No se pudo dar. Bueno, volvemos a hacer adecuaciones con un poquito fechas de entrega. Arranco con esa parte para que vayamos como quedando claros en esta cuestión. Igual si hubiera dudas, podemos checarlo en el grupo de forma personal o lo vemos el próximo domingo en clase. Como les comento, nos hemos tenido que retrasar un poquito con la programación que hemos estado revisando, pero lamentablemente no podemos darnos ese lujo en este curso que si bien dura todo su semestre, no alcanza el contenido para ver, perdón, el tiempo para ver todo el contenido. Por lo tanto, se vuelve un poquito más complejo poder diseñar la estrategia que nos ayude a ver todos los temas. Yo estoy pensando que para ustedes está siendo un trabajo un poquito relativamente sencillo esta parte de estas tres pruebas que estamos viendo en estos días, porque en realidad son pruebas sencillas en comparación a lo complejo que se va a ir poniendo un poquito la clase, porque las pruebas que vamos a empezar a revisar posteriormente tienen una complejidad pues un poquito más amplia. Entonces, en comparación a estos que pueden llegar a ser test un poquito más sencillos de manejar, de aplicar o incluso de interpretar. Pero bueno. Vamos paso por paso. Se supone que hasta esta semana, que acabamos de pasar el día 14, nosotros debimos, o 15, perdón, debimos haber ya revisado tres test psicológicos, que es la prueba del estado mental, figura humana y ahora ya frases incompletas. Por lo tanto, este próximo domingo 22 nosotros ya tendríamos que estar entregando incluso la evaluación, digamos, la descripción ya de cada una de las pruebas ya evaluadas, ya no solamente aplicadas, sino evaluadas completamente. Entonces, como vamos un poquito retrasados en esa cuestión de la calendarización que se tenía contemplada, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo daría para fecha de que ustedes lleguen a aplicar estas pruebas para este domingo, como se los había platicado, pero su evaluación sería hasta el siguiente. Estamos hablando que el día 29 de junio nosotros ya deberíamos de tener estas tres pruebas aplicadas y evaluadas. ¿Cómo hacemos la evaluación? Eso es lo que vamos a ver el próximo domingo 22. Entonces, yo esperaría que en estos días ustedes ya hayan podido aplicar estas tres pruebas. En caso de que no, bueno, tal vez hay un poquito de prórroga, debido a que lo que vamos a centrarnos como entrega es la evaluación, no la aplicación. ¿Sí? Digamos que la aplicación de estos test se basa en tres cosas que vamos a hacer. Uno, enseñarles cómo se aplica ese test, eso lo hacemos en clase. Dos, que ustedes apliquen el test. Y tres, evaluar ese test. ¿Qué es lo que ustedes me entregan a mí? La evaluación del test. Ustedes solamente se quedan con la aplicación y con lo que hayan hecho y a mí me entregan únicamente la evaluación, ¿ok? Entonces, lo que ustedes deberían de estar subiendo a plataforma es la evaluación del test, no el test aplicado. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo del mini mental. ¿Cuál es el puntaje que van a obtener? ¿Qué resultados obtienen? Etcétera, etcétera, ¿ok? Y queda un poquito más claro con figura humana, pero ahorita lo checamos. Entonces, vuelvo, necesitaba yo hacer este contenido para que ustedes checaran a grandes rasgos esta parte de los test que les estoy solicitando. Si bien ya revisamos un test sobre el estado mental, aquí les propongo este que es un poquito más sencillo de poderse aplicar. ¿Esto debido a qué? Por las cuestiones que hemos estado viviendo de contingencias con la clase. Este test es un poquito más fácil de aplicar y es prácticamente lo mismo que el Cognistat. Este se llama Minimental. Este es muy utilizado, pero en escenarios clínicos casi siempre se utiliza Cognistat porque es más profesional, pero Minimental también puede utilizarse por una cuestión de ser más, eh, ¿cómo les digo? Como por hacer breve esta aplicación del test. Entonces, si a ustedes les funciona, les recomiendo utilicen Minimental, porque aquí ya viene la estructura en una sola página y con puntuación lo que tienen que hacer. O sea, se vuelve un poquito más sencillo. Igual se los explico para que quede claro más o menos cómo va la parte de la aplicación de este test. Y comenzamos entonces. El mini mental consta de diferentes apartados en los que vamos a evaluar diferentes cosas que ya vimos en Cognistat.
Por eso yo les introduje en clase la parte del Cognistat y no el mini mental. El mini mental ya viene estructurado con las partes que se tienen que realizar, pero no nos explica qué es lo que estamos evaluando. En el caso, estamos evaluando la situación de cuál es el estado mental de la persona y vamos a evaluar lenguaje, memoria, algunas indicaciones, denominaciones, etcétera. Entonces, como la parte del mini mental no explica a profundidad qué estamos evaluando, una disculpa si llegan a escuchar ruidos del exterior. Pero el mini mental se centra ya directamente en lo que tenemos que realizar y no se detiene tanto a explicarlo. Por eso el Cognistat me parecía mejor para la clase y que fueran entendiendo qué elementos estamos evaluando. Bien, pero si les parece más sencillo, mini mental, donde tiene que poner ya en un test tal cual de solamente pregunta y respuesta, el nombre, la fecha, estudios y profesión, observaciones, etcétera. Recuerden que este apartado también es importante porque aquí ya nos va a ir señalando qué tanta actividad mental presente tiene la persona. El hecho de que recuerde bien su nombre, que sepa en qué fecha estamos, etcétera, que serán preguntas que también van a venir a continuación, pero el nombre, fechas de nacimiento, si es hombre o mujer y demás pues nos van a ir ya señalando como dos, tres cositas. Recuerden que además, como estamos viendo evaluación en adultos y adultos mayores, estamos pensando que si nos encontramos ante la situación de evaluar a un adulto mayor, vamos a ver un mini mental mucho más nutrido, o sea, nos vamos a dar cuenta de que sí puede haber varias deficiencias en cosas tan sencillas como decir su nombre o la fecha de nacimiento. Un adulto mayor que empiece a tener degeneración cognitiva, pues puede llegar a tener este, este tipo de problemáticas, ¿no? Ok, entonces en el primer apartado se pregunta en qué año estamos, qué estación, en qué fecha, día y fecha estamos, en qué mes y qué día de la semana. Si contestan bien, se les da un punto, si contestan mal, se les da 0 puntos. Entonces en orientación, nosotros ya podemos obtener un máximo de 5 puntos y vamos a colocarlo en la zona inferior y en más bien en la parte de arriba. Y en la parte de abajo, lo que vamos a colocar va a ser cuál era el puntaje que estábamos esperando, en este caso 5 puntos. En este apartado se pueden agregar comentarios extra que ustedes hayan observado en el caso de que hayan visto algo como que sea particularmente interesante de platicar, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué año estamos? Bueno, lo sacó mal porque dijo que estamos en el año 2015. Estamos hablando de 10 años de diferencia. Son 10 años en los que probablemente no ha sido consciente del paso del tiempo. Entonces, eso se coloca en estos comentarios para poder especificar qué estará pasando ahí, qué cosas pudiéramos encontrar interesantes. Después nos vamos con la parte de la orientación espacial. Una parte es la orientación temporal y la otra espacial. En la orientación espacial vamos a encontrarnos con preguntas como en qué hospital o lugar nos encontramos, en qué piso, en qué pueblo, en qué provincia, país, etcétera. Entonces, igual se puntúa con un máximo de 5 puntos, apuntamos cuáles observaciones encontramos y pues le damos una calificación. Después vamos a la parte en la que vamos a evaluar la fijación o el recuerdo inmediato, lo que vendría a ser memoria. Aquí propone un ejercicio diferente al que ya conocíamos, pero un poquito similar, que es el del Cognistat. En este caso se presenta nombre 3 palabras, por ejemplo, peseta, caballo, manzana. Son palabras que ustedes pueden adecuar, ¿sí? A su conveniencia. Por ejemplo, peseta pudiera llegar a ser una palabra que nuestra lingüística no está tan utilizada, entonces pueden llegar a cambiarlo por una que sea más reconocible. Solo recuerden, no debe de ser de la misma semántica. Hablábamos de semántica en el sentido que, por ejemplo, que no todos sean frutas, que no todos sean eh, elementos de una escuela, colores, sí, que la semántica sea variada. Pueden poner un color, una fruta y una herramienta, por ejemplo, ¿no? Entonces, bien, en el caso se propone sean 3 palabras. Eh, Dice que estas 3 palabras deben de mencionarse a razón de un segundo, o sea, dar un espacio prudente para que la persona logre escuchar bien las palabras. Peseta, caballo, manzana. Que no se lean de corrido, que tengan un espacio para que sean bien, bien escuchadas. Luego se le pide al paciente que las repita. En esta primera repetición se otorga una puntuación, otorga un punto por cada palabra correcta y continúe diciéndolas hasta que el sujeto las repita las 3, hasta un máximo de 6 veces. Bueno,
Si repite bien las palabras, le ponemos un puntaje máximo de 3 personas, de 3 puntos, dependiendo de cada palabra dicha correctamente. Esta parte va a ser importante que la recuerden porque se va a utilizar en memoria más adelante. Bien, después se hace de nuevo otra evaluación, que en este caso es atención y cálculo. Se le presenta una situación en particular, puede ser el de la prueba o ustedes pueden ingeniar la suya propia siempre y cuando tenga los parámetros necesarios. Dice acá, si tiene 30 pesetas y va dando de 3 en 3, ¿cuántas le van quedando? Detenga la prueba tras 5 sustracciones. Si el sujeto no puede realizar esta prueba, pídale que deletree la palabra mundo al revés. Si se fijan, en esta parte de atención y cálculo se pueden hacer dos tipos de pruebas, una numérica y la otra lingüística. En la numérica dice que se le propone este ejercicio donde vaya haciendo restas que sean ¿cómo se dice? Como subsecuentes. En el caso, 30 pesetas y se le van quitando de 3 en 3. Las respuestas adecuadas serían, bueno, al principio tengo 30, después 27, luego 24, 21, 18, etcétera. No es necesario que llegue a cero, como dice aquí, se detiene la prueba en 5 sustracciones. Si hizo 5 veces la resta de forma adecuada, se le pone sus 5 puntos. En caso de que sea una situación demasiado compleja para el paciente, lo que se puede hacer es mencionarle una palabra de 5 letras y que las deletree. En el caso, propone que sea mundo eh, y se puede pues entonces deletrear. Pero para hacerlo más complejo, evidentemente lo que pide es que sea al revés, que se deletree a la inversa, no que sea de inicio a fin con M-U-N-D-O, sino al revés con O-D-N-U-M. En caso de que las conteste bien y las diga en el orden correcto, se le otorga el mismo 5 puntos. Si vemos observaciones, las apuntamos. Después, preguntar por 3 palabras mencionadas anteriormente. Esta es la parte de recuerdo o memoria, donde nos va a repetir lo que vimos en la prueba número 3, ¿sí? Y deberá de repetir peseta, caballo, manzana o las palabras que le habremos dicho y lo puntuamos con la calificación máxima de 3 puntos o 1 punto por cada palabra que recuerde. Después vamos con la última prueba que tiene que ver con lenguaje. Aquí son alrededor de 4 o 5 pruebas, que es lo que más evalúa el mini mental, que es denominación. Mostrarle un lápiz o un bolígrafo y preguntar, ¿qué es esto? Hacer lo mismo con un reloj de pulsera, etcétera. Pudieran ser diferentes objetos. Si ustedes llegaron a la parte del Cognista que habla de esta cuestión, de hecho daba indicaciones donde levantar, mover, hacer, es lo que va a venir a continuación. Y para eso se llevan varios objetos. En el caso, un reloj, un lápiz, puede haber una libreta, una botella de agua, etcétera, de las cosas más usuales que puedan utilizarse. Después, repetición. Pedirle, repite la siguiente frase. Ni sí, ni no, ni pero. O pudiera llegar a ser otra frase como en un trigal había 5 perros. Frases que en sí no tengan sentido o no tengan un mensaje en particular que la persona pueda repetir para que escuche bien las palabras y las repita y veamos cómo es que lo hace. Bien, después vamos a la parte de órdenes, pedirle que siga el orden. Coja un papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo. En el caso, pues se hacen 3 indicaciones que pudieran llegar a ser tome una botella, levántela, gírela, etcétera. Esto es dar órdenes específicas con algún objeto en particular que tengamos a la hora de la evaluación y poder evaluar esta parte. Entonces, bien, hasta el momento, si se fijan, ya vamos evaluando que en denominación ya van 2 puntos, repetición 1 punto más y órdenes se agregan 3 puntos por cada indicación que vamos realizando. En lectura, escribe legiblemente en un papel, cierre los ojos, pídale que lo lea y lo que dice la frase. En este caso, insisto, se pueden utilizar cualquier otro tipo de frases, pero la que propone aquí es que escriba la frase cierre los ojos. ¿Sí? Entonces, para ver más o menos cómo está su escritura y si logra bien detectar lo que le estamos diciendo, escuchar y poder hacer la indicación. Después, escritura, que escriba una frase con un sujeto y un predicado. Una frase sencilla, por ejemplo, la niña tiene un vestido rosa, ¿sí? Entonces tenemos un sujeto y tenemos predicado.
Y por último, copia. Dibuje dos pentágonos intersectados y pida al sujeto que los copie tal cual. O sea, nosotros hacemos el dibujo o podemos llevarlo ya hecho. Si se fijan en el Cognistat, lo que tenía era una imagen más elaborada, como el del pescar. Aquí es una figura más sencilla, son dos pentágonos intersectados. Y lo que pedimos es que la persona pues repita ese mismo dibujo para poder otorgar los puntos. En este caso, lo que está intentando evaluar, por ejemplo, dice que estén presentes los 10 ángulos y la intersección, o sea, que los dos dibujos estén presentes y que sí estén tocándose uno con el otro. Igual les comparto la imagen de los dos pentágonos intersectados para que vean más o menos cómo sería esta parte. Y esto otorga un punto más. Entonces, en la parte de abajo ya vamos a ver la puntuación de la referencia de 27 o más, que es normal, 24 menos sospecha patológica, de 12 a 24 hay un deterioro y de 9 a 12 hay demencia. Bueno, esta parte ya la veremos en la evaluación. Lo que a mí me interesa es que sepan aplicar, en este caso, Minimental. Entonces, si hubiera dudas con la aplicación de este, pues bueno, ya lo señalarán de forma puntual, ya sea en la clase o, pues en caso de que lo necesiten, pues de forma personal. Bien, otra cosa que me parece importante que iba a señalar al inicio y se me olvidó, estos tres documentos ya están subidos en plataforma para que ustedes puedan revisarlos, entonces espero que si hay dudas o algo, pues puedan checarlos más detenidamente. Lo comento sobre todo por los siguientes dos documentos, que no me voy a detener a leerlos todos como lo hice con Minimenta. Uno, esperando que ya conozcan un poquito más sobre la prueba, y dos, pues que también tengan esta parte de tener el tiempo para leer en caso de que les haga falta. Bien. Para la parte de figura humana, decíamos que pues ya conocen la prueba, ya entienden un poquito más o menos el funcionamiento, la aplicación de alguna forma es sencilla, pero hay que detenernos a platicar cómo figura humana con Karen Macover tiene sus especificaciones o puntuaciones como que más específicas. ¿Qué quiere decir? No solamente es dar la consigna de que dibuje una figura humana, en este caso se dibujan dos, se dibuja la primera figura que dibuje y después la del sexo contrario. En la primera no se le propone que sea de ningún sexo, simplemente se le dice que dibuja una figura humana. Si dibuja un hombre, después le vamos a pedir que dibuje una mujer. Si de inicio dibuja una mujer, después le vamos a pedir que dibuje al hombre o al sexo contrario. Es una parte importante también dentro de la evaluación, porque a veces, como veíamos en clase, las figuras que se dibujan no tienen un sexo bien definido o es confuso. Por eso pedirles en una segunda indicación que dibujen al sexo contrario es la indicación adecuada y no dibujar un hombre y luego una mujer o una mujer y luego un hombre. Simplemente pedirle figuras humanas y después el sexo contrario. Les voy a mandar también por WhatsApp cuáles son las indicaciones que se le debe dar específicamente. Además, esta prueba, si bien se evalúa con dos figuras humanas de diferente sexo, también tiene una segunda evaluación donde se utiliza no solamente la figura o el dibujo, sino también una historia. Debe de contarnos algo sobre esos personajes. Por eso las consignas son cuatro. Dibuje una figura humana, descríbame una historia de esa figura. Dos, la figura contraria del sexo contrario. Y tres, una historia sobre ambos personajes, cómo interactúan los dos personajes. Entonces, al final vamos a tener dos dibujos y dos historias. Una historia centrada en el personaje central y una historia centrada en la interacción de estos dos personajes de diferente sexo. ¿Ok? Bien. Después de la parte de la consigna, este documento les va a ayudar más que para la aplicación para su evaluación. La aplicación de alguna forma es sencilla, ¿no? En cuanto entendemos las cuatro consignas, nosotros vamos con nuestro paciente y le pedimos que lo haga. Dibuja tu figura, dame tu historia, ahora el sexo opuesto y la interacción entre ambos. Listo, se acaba la prueba con la persona, ya no hay necesidad de más. Después nosotros nos vamos a la evaluación y vamos calificando paso por paso. Y es lo que ya hicimos en la primera clase que tuvimos. Vamos a evaluar los indicadores de integración del dibujo, la desintegración del dibujo, etcétera. Si bien se evalúan ambos dibujos, el central y el del sexo opuesto, lo que nosotros hacemos es evaluar el principal, que es el que tiene más elementos proyectivos. Evaluamos la cara, la boca, etcétera. Ambos dibujos deben de ser evaluados, pero lo que tomamos más en cuenta son el del dibujo central. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en los ojos pudiéramos encontrar elementos que sean diferentes entre el primer y el segundo dibujo.
porque en el primero lo va a dibujar de forma instintiva y en el segundo va a intentar rectificar aquello que no hizo bien en el primer dibujo. Por ejemplo, que los ojos hayan quedado demasiado pequeños. A nosotros nos va a señalar que va a tener deseos de cerrarse en un mundo o una autoabsorción, ¿sí? Por lo tanto, si eso lo corrige en el segundo dibujo y los ojos los hace más grandes, ya no vamos a poder evaluar la parte de los ojos pequeños. ¿Qué nos va a decir entonces? Por eso necesitamos tomar en cuenta mayormente lo que venga en el primer dibujo, que claro, muy probablemente se van a repetir patrones entre el primer y el segundo dibujo. Esos van a ser los más importantes a futuro. Entonces, vamos parte por parte con vaya, las partes del cuerpo o los rasgos sociales, que son la cara, la boca, los ojos, las cejas, el pelo, la nariz, y después vamos a la parte del cuello, los rasgos de contacto, las manos, etcétera. No me estoy deteniendo mucho en esta parte porque en teoría es lo que vamos a checar un poquito en la clase de este domingo que viene. Ahí vamos a evaluar, pues, cuáles son cada una de de los elementos que tienen para poder evaluarse. En caso de que ustedes tengan tiempo en esta semana, yo les aconsejo vayan adelantando figura humana. Este va a ser uno de las pruebas que más tiempo les va a tardar en evaluar, porque tienen que evaluar elemento por elemento del dibujo, de los dos dibujos y además evaluar la historia. Entonces, como es la prueba más difícil de evaluar o que lleva más tiempo, yo les pido que como ya tienen acceso a este documento, ya vayan haciendo esa evaluación en cuanto tengan aplicada esta prueba. La secuencia del sexo, la técnica para inventar una historia, aquí viene a resaltar cómo evaluamos esta parte, porque vamos a ver qué tipo de tema puede haber, como familiar, sexual, amoroso, profesional, etcétera, y empezar a evaluar cuáles son estas situaciones que vienen presentes. Entonces, en caso de que tuvieran dudas de cómo evaluar también esta antes del domingo, pueden preguntarme. Pero si no, pues pueden ir checando ya, insisto, el documento que les explica paso a paso cómo ir evaluando esta parte de figura humana. Entonces, no me detengo más porque, insisto, será cosa que veamos más adelante, pero igual, tienen acceso ya a este documento y ojalá puedan ir aventajando esta cuestión. Y por último, vamos con la parte del test de frases incompletas, con SACS. Este documento es el original y además, bueno, el original a excepción de la prueba. La prueba la pueden conseguir aparte, la pueden buscar en internet sin ningún problema, o pueden utilizar la que está aquí, tampoco hay ningún problema. El asunto es que la prueba como tal no es la original, pero la forma de cómo evaluarla y la parte de introducción y demás sí lo es. Entonces viene aquí la introducción, qué es, para qué sirve, los antecedentes históricos, cómo fue que se construyó la prueba, la ubicación, prueba de frases incompletas, su técnica, la confiabilidad. Hablábamos hace tiempo que las pruebas deben de tener esta parte de la, ¿cómo se llama? Esta parte de la validez, de la confiabilidad y toda esta parte que sea como bien aceptada dentro de la comunidad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la prueba, etcétera, etcétera? Entonces, aquí les va a especificar paso por paso cómo está estructurada la prueba. Vamos a encontrarnos con esta parte donde ya nos explica la estructura después del objetivo y se divide en el área familiar, el área sexual, el área de relaciones interpersonales y un área de concepto de sí mismo. Y vamos a ver cómo se va a evaluar posteriormente. Después nos presenta cómo está diseñado el test. Consta de 60 ítems, 15 actitudes, existen 4 ítems por cada actitud. 20 psicólogos desarrollaron los ítems más apropiados para cada actitud. Este es importante a diferencia del Minimental o Cognistat, donde nosotros podríamos adaptar ciertas preguntas o ciertas palabras para nuestra conveniencia. En el test de figura de frases incompletas, no. Necesitamos leer la consigna tal cual es, porque ya están diseñadas con una intención específica. Entonces, bueno, el tiempo aproximado de aplicación es de 20 a 40 minutos. Eso depende de qué tanto respondan en las frases las personas. ¿Qué cosas es importante tomar en cuenta a la hora de dar la consigna para poder aplicarse la prueba? No necesariamente se tienen que contar historias de cada frase, sino eso les va a alargar muchísimo la prueba. En el caso de que ocurra, ustedes deben de tener las habilidades sociales suficientes para detener ese momento y que no se prolongue más el tiempo, por seguridad de ustedes y de la misma prueba, que no vaya a ser muy tediosa. Como son 60 ítems, hacer las 60 preguntas, pues va a ser bastante complejo.
Entonces, pues bueno, será una parte que ustedes necesiten tomar en cuenta. Este próximo domingo vamos a ver esta parte de cómo se evalúa el puntaje por cada categoría, pero es sencillo. 2 puntos si vemos que está bastante perturbado, 1 punto si está levemente perturbado, 0 si no hay ningún tipo de trastorno, este, ¿cómo se dice? Como visual, que se pueda observar, o una X en caso de que no haya ni siquiera una respuesta que podamos evaluar, que en caso de que no haya contestado o haya contestado una cosa que nada que ver, ¿no? Bien, entonces, insisto, esto ya lo veremos el próximo domingo, pero aquí vamos directamente a la prueba. Para que ustedes puedan entonces aplicar la prueba, nos vamos hasta la página número 18, que es donde aparece en blanco todos los ítems que vamos a preguntar. En el test de frases incompletas necesitamos especificar el nombre de la persona, cuántos años tiene, sexo, fecha de nacimiento, escolaridad y fecha de la prueba. Estos datos casi siempre ya los obtenemos con nuestra entrevista inicial y casi todas las pruebas vuelven a pedir esta información, pero pues en el caso de que se les olvide o algo por el estilo, pues simplemente tomen en cuenta si tomar o retomar estos datos para que puedan aparecer en cada una de sus pruebas. Bien. Cuando iniciamos ya la prueba, se da esta siguiente instrucción. A continuación, hay 60 frases incompletas. Lea cada una y complétela con lo primero que le venga a su mente. Trabaje tan deprisa como le sea posible. En caso de que no pueda completar alguna, encierre el número correspondiente en un círculo y termínelo después. Esto va a señalar o a dejar que la persona probablemente deje algunos ítems sin contestar porque se le pase o el tiempo no sea adecuado. No se trata de ponerles un cronómetro, pero pudiera llegar a ser que nosotros le digamos, tiene, por ejemplo, solamente 15 minutos para realizarlos todos. El problema con el tiempo es que luego no contestan como debe de ser, pero pues simplemente sí traerlos como que un poquito a prisa, ¿no? ¿Por qué les decía esta cuestión de que nosotros podamos también llegar a controlar el tiempo y la plática se puede llegar a desbordar? Porque habrá pacientes que nos encontremos que no tienen lectoescritura, no saben leer, no saben escribir, o se les dificulta alguna de las dos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros aplicar la prueba, nosotros leer el ítem y escuchar de su viva voz lo que nos diga y nosotros escribir la respuesta. Es ahí donde se puede alargar un poquito más la prueba, sobre todo con personas mayores que pueden llegar a tener complicaciones visuales, por ejemplo, para leer los ítems, no puedan escribir y esto se preste a la plática y empiezan a platicar un poquito más a profundidad de ciertos temas, se abran algunas cosas. Si bien esto pudiera llegar a ser benéfico dentro de la interacción clínica, porque ustedes pueden luego regresar a retomar estos temas que sean relevantes para la persona, para la prueba, pues no son tan necesarios. Nos quedamos simplemente con la respuesta inmediata que tenga. Además, es importante especificarle que es lo primero que se le venga a la mente, eso es lo que debe de poner, aunque a veces no tenga sentido, porque para nosotros sí va a tener mucho sentido. Entonces aquí nos encontramos con los 60 ítems. Siento que mi padre raras veces ellos deben de completar. Cuando tengo mala suerte, tal, siempre anhelé. Entonces, habrá ocasiones en las que algunos ítems puedan ser un poquito confusos para las personas y les sean difícil de responder. Nosotros no tenemos que darles ningún indicio de nada. Ellos deben de contestar con lo primero que se les venga a la mente. Esa es la frase que más se tendría que repetir en la aplicación de esta prueba. Porque, por ejemplo, viene el ítem número 24 antes y ya. ¿Saben? No propone nada más, no hay algún tipo de temática ni nada por el estilo. Entonces, esto puede llegar a confundir a los pacientes. Es decir, antes qué, o sea, no tengo nada que decir al respecto, pero es donde lo repetimos, lo primero que se te venga a la mente. Entonces, podrán existir esas dudas, nosotros no tendríamos por qué explicarles a profundidad cada cosa, a menos de que haya algún tipo de palabra o concepto que tal vez no entiendan. No recuerdo alguno ahorita en particular, estaba intentando leer si había alguna palabra o algo en particular. Y evidentemente habrá algunos temas que para ellos sean un poquito tabú, ¿no? Por ejemplo, el 56 mi vida sexual, ¿saben? Podría ser demasiado proyectivo para ellos. Pero, pues se trata de que simplemente sean honestos consigo mismos y contesten lo primero que se les viene a la mente. ¿Correcto? Entonces, para la aplicación de la prueba, eso es lo básico, que ustedes sepan que tiene estos 60 ítems, que la idea es que ellos contesten, en caso de que no, ustedes pueden hacer las preguntas y contestan, y así se aplica la prueba. Entonces, repetimos. Ahora ya sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, me parece más sencillo explicarles
cómo lo vamos a hacer. Este domingo 22 yo esperaría que ya tengan aplicadas Mini Mental o Cognista, figura humana y frases incompletas. ¿Qué llevarían ustedes a clase? Su hoja ya contestada de Mini Mental, su prueba de figura humana, o sea, los dibujos ya hechos junto con la historia y demás, y sus CZ ítems contestados. Después yo les voy a enseñar a evaluar cada prueba, qué es lo que cada una de las pruebas nos proyecta o nos da como resultados. Y después de que ustedes ya sepan evaluar específicamente cada prueba, el día 29 de junio yo esperaría que a la plataforma ya suban sus evaluaciones ya terminadas, ¿sí? En el caso, pues el puntaje de mini mental, la explicación o evaluación pues de la figura humana y los puntajes de cada área en el apartado de frases incompletas, porque como vamos a ver en la evaluación, se va a dividir en diferentes actitudes, actitud frente a la madre, frente al padre, del sexo contrario, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, esto ya lo veremos más detenidamente. Pero con que ustedes sepan aplicar estas tres pruebas, nos da herramientas suficientes para que el domingo podamos trabajar. Otra cosa, yo esperaría que ese día ustedes ya tengan sus pruebas aplicadas. Pero en caso de que se les haya presentado alguna complicación, bueno, también entiendo que pueden existir este tipo de casos, pero yo esperaría que para el día 29 ya quede sin ningún tipo de complicación, aplicación y evaluación de la prueba. Si este domingo llegamos y no hay evaluación hecha, no hay problema. Si hay aplicación, excelente, es lo que estaríamos esperando, porque a partir de lo que ustedes lleven como herramientas para trabajar este domingo, les va a ser más sencillo evaluar su prueba. De hecho, podrían estarle evaluando durante la clase y no llevarían ninguna tarea extra. Entonces, pero si no llevan sus test ya aplicados, pues bueno, van a tener que aplicarlos y evaluarlos en casa, ¿sí? Entonces, bueno, espero que haya quedado más o menos claro, más o menos la aplicación de estos tres test para que el próximo domingo veamos a profundidad cómo se evalúan y ustedes puedan, pues ahora sí, concluir con esta parte. Y el día 29 ya quedemos al corriente de las cosas que tenemos que llevar. Entonces, si hubiera dudas o especificaciones de algo en particular, quedo al pendiente de WhatsApp. Ya saben, tal vez tarde un poco en contestar, pero quedamos de todos modos ahí al pendiente. Entonces, pues nos estamos viendo en estos días y pues espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.